Hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Hoy quiero comentar con ustedes un tema muy recurrente, un tema que sale frecuentemente en las investigaciones que hemos realizado sobre violencia en ámbitos institucionales. Me refiero aquí al tema de la violencia sexual, es decir, me refiero al acoso y al hostigamiento sexual que se traslapa mucho con el acoso laboral o con el mobbing, principalmente en mujeres, es decir, es un tipo de violencia que sufren más mujeres que hombres en los ámbitos institucionales. En las investigaciones realizadas por varios grupos de investigación sobre los tipos de violencia que se suelen suceder o se experimentan en los ámbitos institucionales, siempre es un tema que sale a la luz, pero tiene sus aristas de análisis de este tema. Es decir, hay personas que por abuso de poder, por ciertas psicopatologías, pues utilizan su puesto para subyugar a las personas. Es decir, nos referimos al caso de cama o infierno. Obligan a las personas a acceder a tener favores sexuales con ellos, pues para no despedirlas o para otorgarles empleo o para darles una promoción o que obtengan algún privilegio adicional. Ponen de por medio el favor sexual, y esto pues definitivamente pues atenta contra los derechos, con la dignidad y con la seguridad de las personas, en este caso de las mujeres, porque pues es un acto de cobardía, es un acto de bajeza, saber que la necesidad de las personas, en este caso las mujeres, de obtener o de conservar un empleo, pues las obliga a veces a acceder a tener favores sexuales con los jefes, y esto pues es totalmente reprobable, es deplorable. A nadie le gusta o le gustaría escuchar en su casa que su esposa, sus hijas, sus primas, sus familiares llegaran y dijeran: pues tuve que renunciar porque me pedían favores sexuales y como dije que no, pues me corrieron. O tuve que renunciar porque pues el jefe me hostigaba y yo hice algún intento de denunciarlo, de hacer una denuncia, pero pues es una persona muy poderosa y no pude hacer nada y me amenazó y pues entonces tuve que renunciar. Este tipo de situaciones, aparte de lamentable, pues es lacerante, es humillante. No creo que haya una persona, un hombre, que no se sienta molesto, irritado, indignado al escuchar que alguna de las mujeres de su entorno familiar pasen por una situación de estas. Pero el asunto tiene otra cara de la moneda, es decir, nos referimos también a la oferta de favores sexuales que ejercen ciertas personas pues para tener privilegios, para obtener calificaciones en las escuelas, para obtener ascenso dentro de las organizaciones. Y esto no es un secreto, es un tema recurrente que se menciona en Radio Pasillo de muchas instituciones y de muchas empresas. Es decir, personas atractivas que saben que son atractivas y que utilizan el poder de su atractivo pues para que a través de la coquetería, a través de las insinuaciones o a través de ofrecer favores sexuales, pues pretenden ascender dentro de la escala organizacional. Pero este tipo de oferta pues lo que hace es romper el sano desarrollo organizacional y las relaciones, porque cuando se dan ese tipo de relaciones al interior pues de las empresas o de las instituciones públicas, pues se rompe el orden, se rompen los principios de igualdad y de equidad de oportunidades, porque si el sexo se transforma en una divisa social incluida dentro de las competencias laborales o de los talentos, pues habrá personas que no son tan atractivas y que además no estén dispuestas a entrar en ese juego perverso de utilizar el sexo como una divisa social ascendente, pues entonces
esto detona situaciones de violencia, detona acoso y hostigamiento sexual contra personas que no están dispuestas a privilegiar el uso del cuerpo antes que privilegiar el uso de las ideas y de la capacidad intelectual. Pues es un tema cotidiano, es un tema del que poco se habla porque se ha normalizado mucho, pero es un tema de gran impacto. Yo no creo que haya padres de familia que aconsejen o que les aplaudan acciones a las hijas o a los hijos cuando lleguen y que digan, ¿qué crees? Pues le ofrecí cama al profesor para que me pusiera 10 o para que me pasara en el examen. ¿Quién en su sano juicio va a dar ese tipo de consejos o va a aplaudir ese tipo de conductas? Pues nadie. Nos manejamos en una sociedad machista, misógina, pues que ha convertido el cuerpo de la mujer en un objeto de deseo, en un objeto sexual. Estamos llenos de hipersexualización dentro de las campañas de marketing. Pues para vender cualquier producto o servicio siempre tienen que usar una mujer en bikini o una mujer atractiva en situaciones pues que pues resultan seductoras, ¿no? Y esto lo que ha ocasionado pues es que ciertas personas que tienen problemas psicológicos, cuando tienen ciertas posiciones de poder, pues se sientan machos o hembras alfa y pues sientan que todos los subordinados que tienen a su cargo pues son parte de su manada y que pueden utilizar a las personas para los fines que ellos quieran, ¿no? Y esto pues desde luego pues, está mal, es inaceptable y pues son personas que carecen pues, de ética, de moral, de valores. Hasta podríamos decir que son personas que no tienen sentimientos, como si no tuvieran mujeres o no tuvieran pues, esposas, hermanas, hijas, primas en su entorno, como para que se pongan a pensar qué sentirían si alguna de sus familiares sufriera este tipo de acoso y de hostigamiento que es pues, sumamente destructivo y lacerante. Y pues solamente personas infames son las que obligan a otras a acceder a tener sexo con ellos a través de una renuncia de un papel que sería casi como un acto de violación. No necesitan a veces ponerle la pistola en la cabeza a alguien para obligarlo a hacer algo, porque cuando las personas necesitan un trabajo, pues suelen aguantar maltratos, humillaciones y en este caso, en el caso pues del sexo como divisa social de ascendencia social, ascendencia estructural, y pues para otras personas se vuelve la condicionante de cama o infierno. Por eso yo creo que vale la pena que reflexionemos, que tomemos en cuenta pues la necesidad de reformar valores sociales, es decir, que privilegiemos siempre pues el uso de las ideas, de la capacidad intelectual, de las competencias laborales, de los talentos, antes que los atributos físicos de las personas. Haciendo esto, yo creo que podremos lograr una sociedad más justa y equitativa y que pues entre todos y todas vayamos erradicando este tipo de prácticas que detonan situaciones de violencia. Ya no más a las violencias, ya basta. Mucho del problema lo generamos nosotros desde nuestras actitudes. Entonces, pues no hagamos al prójimo lo que no queramos para nosotros mismos. Los invito a que reflexionemos sobre esto. No entremos en este tipo de juegos pues, sucios, este tipo de juegos infames, pues que denigran a la persona y pues nos afecta a todos. Les agradezco mucho su atención, cuídense mucho, digamos no a las violencias. Hasta luego.